Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la autoridad, la austeridad, esa austeridad moral, ¿no? Personal. Y practicar la austeridad es además predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que 1000 palabras, que 1000 volantes, que 1000 likes, que 1000 retweets, que 1000 vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común. Buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a la última semana de enero y el primer día de la semana en este programa Desde Otra Óptica, por aquí por Enlace Televisión y por Facebook Live. Les habla Daniel Jesús Barbayanes, comunicador social periodista, tarjeta profesional 11025 del Ministerio de Educación Nacional. Hoy, en vista a las informaciones que tienen mucha repercusión en la región del Magdalena Medio y en Barranca Bermeja, hemos invitado a una persona que ustedes deben conocer porque fue un dirigente sindical y presidente de la Unión Sindical Obrera. Estamos hablando de precisamente el expresidente del abuso, Jorge Gamboa, a quien le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Jorge, bienvenido a Desde Otra Óptica, buenas noches. Daniel, muy buenas noches y buenas noches Barranca Bermeja, agradecerle por la invitación a tu programa. ¿Qué se había hecho Jorge Gamboa? Estaba perdido como del mapa. Ha perdido un poco. Jorge Gamboa estuvo en la Central Unitaria de Trabajadores CUT después del año 2007. Estuve liderando el paro de los corteros de caña en Cali. Posteriormente estuve en la Federación Sindical Mundial y me dediqué a estudiar Derecho. Terminé una especialización en Justicia Especial para la Paz, acompañando desde luego el proceso de paz, que es muy interesante para el país y todos los colombianos y colombianas. De igual manera estoy realizando en este momento una maestría en penal y ciencias forenses. Ahí estaba Jorge Gamboa, por ahí perdido en los libros y perdidos en el acompañamiento a las luchas sindicales, populares y campesinas. ¿Se ha dedicado a estudiar y estudiar? Pues sí, era uno de mis anhelos y realmente sí se está cumpliendo, porque entre más se prepara un dirigente sindical, mejor le van a las bases y mejor le va al pueblo, que es dirigido por los dirigentes que se preparan, que estudian para el servicio de las comunidades y del pueblo. Bueno, tenemos varios temas de interés para la comunidad de Barranca Bermeja y por eso lo invité, porque hace pocos días el ministro de Hacienda, que a mi parecer está como que buscando con lupa dónde es que hay algún espacio que le dejen para tomar los recursos por ese supuesto faltante, ese déficit fiscal que hay en la nación, y ha dicho que va a vender, o cuando él dice que va a vender es porque ya tiene avanzado eso, el 8% de Ecopetrol. ¿Qué significado, qué repercusiones puede tener ese nuevo anuncio de ventas de Ecopetrol? Para algunos, a Ecopetrol la están rompiendo a pedacitos. A ver, Daniel, ya se veía venir.
el presidente Duque planteó en su campaña que no iría a aumentar los impuestos, la tributación, y no iría a atentar contra el patrimonio público. Y esto es un atentado contra el patrimonio público. Seguir vendiendo la primera y más importante empresa del país es un atentado al patrimonio público. Luego nosotros rechazamos desde todo punto de vista, los colombianos conscientes del daño que se causa, rechazamos que se siga vendiendo el patrimonio nacional. La venta del 8.9% de Ecopetrol es un atentado. Definitivamente es un atentado, y el ministro hace lo que el presidente le dicta. Luego aquí no hay excusas de que es el ministro de Hacienda, es la política de Duque que nos pone a nosotros a perder los ingresos de la nación para justificar los planes de desarrollo y los planes de inversión. Aunque digan que ese es un poquitico, que ese 8.9% es un poquitico, pero que de todas maneras sigue siendo estatal. Ecopetrol empezaron a privatizar con el 1%, plantearon después el 9%, pasaron al 11% y ahora con el 8.9% estamos llegando ya casi al 20% de toda la privatización de Ecopetrol, porque a Ecopetrol le privatizan todas las actividades con que fue creada: exploración, perforación, transporte, refinación. Ahora está en discusión y en el debate si privatizan la refinería de Barrancabermeja, privatizan la refinería de Cartagena, y prácticamente estarían no solamente entregando el 8.9%, estarían entregando el 100% de las actividades por las cuales fue creada y para las cuales fue creada Ecopetrol. Bueno, a propósito, vamos al pasado, recordemos sus tiempos como dirigente de la USO. Usted fue presidente de la USO, ¿no? Yo fui presidente nacional de la USO, dirigente sindical en la subdirectiva de la USO Centro y ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¿Qué logros Jorge Gamboa puede darnos a conocer que se dieron durante su presidencia en la USO? Yo diría, Daniel, ¿qué logramos? Porque un presidente y una persona no hace el cambio. Los cambios los hacen los trabajadores, los hace el pueblo, y efectivamente nosotros en esa presidencia logramos pelearnos el reintegro de 253 trabajadores que estaban despedidos. Nosotros llevamos el caso en el 2005 a la OIT y logramos que las recomendaciones en el caso 2355 de la OIT, que nos confiere el derecho a huelga, que el Estado colombiano no se lo quiere dar a la organización, que nos confirió el reintegro de todos los trabajadores que gracias al CEDCOI hoy pudieron lograr ingresar nuevamente a Ecopetrol y reajustarle las pensiones a aquellos que habían sido ilegalmente despedidos en la presidencia de Isaac Llanovis Farbayás y de Álvaro Uribe Vélez. Esto fue un atentado, esta masacre de despidos que se hizo en Ecopetrol. Lo logramos gracias al pueblo de Barrancabermeja, a la solidaridad, a la unidad, al entendimiento de los trabajadores, que después de la huelga siguen ellos peleando por la defensa de Ecopetrol, por la defensa de su convención colectiva de trabajo y por la defensa de la Unión Sindical Obrera. Luego logramos esto, realizamos una serie de paros, realizamos el paro en el centro, porque la política que nos aplicó Isaac Llanovis bajó de 40.000 pesos diarios promedio, bajó a 14.700 pesos el salario día. Luego el pueblo no se aguantó, la clase trabajadora no se aguantaron, realizamos el paro en el centro, realizamos un paro en Arauca. En el centro duramos 13 días en paro y realizamos un paro en Arauca, realizamos un paro aquí en la refinería de Barrancabermeja, que decían que era imposible parar el proyecto. Y nos decía el vicepresidente que a raíz de eso salió de Ecopetrol, porque los trabajadores organizadamente reclamaban respeto a sus derechos, fortalecimiento de Ecopetrol, porque dentro de los pilares fundamentales de la reclamación ha estado el que se fortalezca la industria petrolera, que se tenga una ley marco de hidrocarburos, que se respete el patrimonio nacional que ha sido conquista del pueblo de Barrancabermeja y del pueblo colombiano. Y me imagino que esa ley marco no está en mente en este periodo. No lo veo que lo tengan en las agendas que han presentado
los compañeros de la USO. No está en el debate el que se tenga una política orgánica de hidrocarburos y de por sí se improvisa. En el país se ha improvisado, desde 1905 se ha improvisado en la explotación de los hidrocarburos. Es una constante improvisación, como lo hicieron con la modernización de la refinería de Cartagena, como lo están haciendo con la modernización del complejo industrial de Barrancabermeja, que ahora lo llaman Plan Maestro de Refinación. Esto de Barrancabermeja es una modernización necesaria para respetar el medio ambiente, obligatoria para el Estado colombiano. Luego, esto no es si ellos dentro de las improvisaciones quieren hacerlo o no. El pueblo de Barrancabermeja y el pueblo colombiano tiene que levantar la bandera de que los hidrocarburos no sigan contaminando de la manera como están contaminando. A propósito, que usted toca el tema del PMDB. El gerente de refinería ha dicho varias veces, pero ¿para qué PMDB si ya hemos hecho inversiones que pueden llegar a ese costo que tenía el PMDB? ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de ese PMDB? ¿Es necesario ese PMDB? A ver, para vender la refinería no es necesario el PMDB. Y la pretensión del Estado colombiano es vender la refinería de Barrancabermeja. Y para el medio ambiente es indispensable, Daniel, es indispensable que esa modernización, esa optimización, esa tecnología de punta que se le debe aplicar a la refinería para que deje sacar combustibles, no es como lo dice el gerente, que esto es un negocio y que el negocio ya no es rentable, que esto no está dando plata. No, es un compromiso con el medio ambiente, porque nosotros estamos sacando diésel con contaminaciones por encima de las 400 partes por millón de azufre y de contaminantes. Luego, aquí no se trata de un jueguito y no se trata de un negocio, se trata de un compromiso con el medio ambiente que debe el gerente decir la verdad. ¿Cuánto están importando de diésel internacionalmente para la mezcla y bajarle contaminación? Al pueblo no se le puede engañar, a Barrancabermeja no se le puede engañar como los engañaron diciendo de que la modernización iba a traer grandes cantidades de empleos y dejaron la gente pegada a la malla aguantando hambre, dejaron la gente con inversiones para cubrir la demanda de lo que iba a tener laboralmente el complejo industrial de Barrancabermeja. Esto no es cierto, el complejo se moderniza y lo máximo que pueden quedar son 250 operarios para que sigan trabajando adicionalmente al equipo humano o al recurso humano que tiene hoy la refinería de Barrancabermeja. ¿Ese contaminante está quedando en Barrancabermeja? El contaminante es a nivel nacional. Es que por eso el llamado es al país. No solamente Barrancabermeja tiene el compromiso, Barrancabermeja ha levantado las banderas, Barrancabermeja ha planteado que si tiene que salir nuevamente a la calle a reclamar que se respete el medio ambiente, que se respete Barrancabermeja, que se respete la humanidad de Barrancabermeja. Es que el complejo industrial de Barrancabermeja no solamente contamina por los hidrocarburos, contamina por la refracción del sol. Esta cantidad y los miles de toneladas de hierro recalientan Barrancabermeja, contaminan la ciénaga, están contaminando todo, nos contaminaron a nosotros hasta el pensamiento, nos hicieron dependientes de Barrancabermeja. O sea, aquí hay una gran responsabilidad y un pasivo ambiental que en un próximo programa, Daniel, teniendo en cuenta la limitante de tiempo, podríamos estar hablando. Perfecto. A propósito, vámonos a un mensaje de interés y ya regresamos con Jorge Gamboa. ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia también. Si quieres que tu negocio crezca, llama al 317-365-1044. Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio. Recuerda, 317-365-1044. En Enlace Televisión, ganas tú. Fundación Magdalena Medios de Comunicación. Une los medios. Más cerca de ti, te difieren
te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Enlace Televisión, más cerca de ti. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Regresamos a Desde Otra Óptica. Hoy nuestro invitado es Jorge Gamboa, es presidente de la Unión Sindical Obrera, dirigente sindical, porque hay un tema muy de interés general que tiene que ver con el sector petrolero, y Barranca Bermeja siempre ha estado unida a esta parte, a este sector de hidrocarburos y del petróleo. Cuando usted la vez en la charla nos hablaba de esos acuerdos que alcanzó siendo presidente, todavía tengo en mente un acuerdo que se logró con los temporales. ¿Ese fue en su presidencia? Sí, en el 2005 hicimos un segundo acuerdo. Fue un acuerdo ejemplar para el caso de la regularización. Nosotros estamos hablando en ese entonces de 520 de la bolsa de temporales en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, y a nivel nacional, porque estaban los de la refinería de Cartagena y estaban los de los campos de producción. Efectivamente, el acuerdo se logra nuevamente gracias a Barranca. Yo no me terminaré de darle gracias al pueblo de Barranca Bermeja, a Monseñor Jaime Prieto Amaya, que en paz descanse, un buen amigo de Barranca, un gran ejemplo de líder, y a Claudia Patricia Andrade González. Allí estuvo también en su época, ¿no? Allí estuvo también el concejal Patiño, quienes los dos estuvieron acompañando estos procesos, pero especialmente Claudia Patricia Andrade González estuvo acompañando el proceso de la temporalidad. Ella fue la médica de los temporales que estuvieron en una huelga de hambre que hicieron en el Consejo. Ella estuvo liderando el programa que nosotros emprendimos para poder lograr que la temporalidad fuera escuchada y que la administración de Ecopetrol y el Estado colombiano le dieran a los trabajadores un trato humano. Logramos un acuerdo ejemplar, se logra una estabilidad de 7 meses al año para que les dieran el plan educacional, se logra que les den la tiquetera de la alimentación como tenían derecho los trabajadores, y se logra el empleo de un buen número de trabajadores que estaban en la bolsa de temporalidad. Pues qué decir, agradecerle a Monseñor, a Barranca Bermeja, a Claudia, que estuvo al frente de esto como ejemplo de que el municipio puede hacer mucho por los trabajadores y puede hacer mucho por la mano de obra de los barranqueños y las barranqueñas. ¿Sabe por qué me sonrío mientras usted estaba hablando? Ahí también se logró que usted quedara flechado. Sí, nosotros con la participación de Claudia Patricia Andrade, yo la vi en la huelga, acompañando la huelga, me llamó la atención y dije, ¿y oye esa señora? Es una mujer muy interesante, me llamó la atención, y yo ya estaba soltero, porque yo conviví con una muchacha, con una joven, de la mamá de mis 2 hijos, de un abogado y de un médico, y vi a Claudia Patricia Andrade y me llamó la atención. Dije, todo no puede ser lucha, yo voy a prestarle atención
a esta negrita que me llama la atención, y efectivamente ella estaba acompañando la huelga del 2004 y fue en el 2005 cuando ya empezamos a acercarnos a discutir algo que nos incumplió el Estado, que fue lo de Petróleo, Región y Paz. Entonces, alrededor de los programas que hicimos, nos fuimos acercando, fuimos avanzando, y de verdad que fue un papel bien interesante el que estuvo Claudia Andrade al lado de nosotros como uso. Bueno, vamos al tema. Hace algunos meses, creo que fue en noviembre, creo que la invité, porque quería sacarle a esa muchacha a ver si ella iba a ser candidata, pero me dijo, no, yo soy candidata de la lucha anticorrupción. Sin embargo, me enteré hace pocos días que ya inscribió un movimiento por firmas. Es decir, que va a la pelea por la alcaldía de Barrancabermeja en este año de elecciones. Vamos a mirar un hipotético caso que Claudia llegue a ser alcaldesa. ¿Usted pasaría a ser como el primer damo? No, de pronto el primer caballero. Bueno, manejémosla de esa manera. El primer caballero, ¿qué tanto incidirá Jorge Gamboa en ese hipotético caso que ella sea la alcaldesa de Barrancabermeja? A ver, Daniel, lo primero es que el movimiento que Claudia ha emprendido me parece muy bueno, porque Barrancabermeja tiene que ser libre, y comparto con ella. En este aspecto compartimos, tenemos muchas diferencias, como es normal en la política, pero con ella comparto de que Barrancabermeja debe ser libre. Y como dice el argot popular, manita lava manita. Claudia nos ha acompañado en esta lucha, acompañó la pelea de lo del agua con los trabajadores aquí en Barrancabermeja, acompañó la pelea de lo de los trabajadores en Ecopetrol. Pues es hora de darle una mano firmando para que Claudia Andrade pueda representar en esta candidatura una Barrancabermeja libre. Entonces, y de lo de primer damo, yo creo que estos puestos que no son constitucionales forman parte de una burocracia, y sí, claro, jugar un papel bien interesante acompañando el proceso, no solamente por ser el esposo de Claudia Patricia Andrade, sino todo el pueblo de Barrancabermeja que está contra la corrupción, que está porque Barrancabermeja cambie, que está porque los niños vuelvan a tener un plato de comida. ¿Cómo es posible que en donde se maneja los grandes capitales de dinero a través de la industria petrolera, veamos nosotros que muere un niño contaminado o un niño de hambre? O sea, aquí hay mucha tarea, no solamente acompañarla desde ese puesto, sino acompañarla desde la realidad práctica y hacer de que los barranqueños y las barranqueñas hagamos causa común, sobre todo las mujeres. Las mujeres tienen una muy buena candidata. Sí, lo aseguro que tiene una muy buena candidata, porque la conozco desde hace mucho tiempo, y la he visto en la pelea y la he visto luchando por los intereses del pueblo. Me tomo de pronto el atrevimiento de convertirme en uno de los televidentes y dice, pero entonces este va a incidir en la alcaldesa si ella es alcaldesa. No, el que incide es el voto consciente del pueblo de Barrancabermeja. Esa es la mejor incidencia. Si nosotros paramos la corrupción, si nosotros somos conscientes de ser solidarios con el pueblo de Barrancabermeja, esa va a ser la mayor incidencia, y ese va a ser el mayor compromiso que tenga Claudia Patricia Andrade con los barranqueños y las barranqueñas. Va a tener un gran compromiso. Listo, déjeme voltear el tema. Antes de que se termine el espacio, hay mucho temor de los pensionados. Usted es pensionado, ¿no? Sí, afortunadamente. Porque también temen que les vayan a meter la mano. Ese ministro con esa lupa está buscando dónde meter la mano para poder supuestamente calmar ese déficit, cogiendo platicas de aquí y allá. La ministra de Trabajo dijo que este año no iba a haber ninguna reforma pensional. ¿Pero usted cree en eso, que no va a haber reforma pensional, o cree que, como algunos asesores lo han dicho, se requiere urgentemente? Mira, Daniel, nosotros les transmitíamos y nos enseñaron también los que nos antecedieron a esta lucha sindical: la lucha continúa, y la lucha que continúa es para siempre. Tenemos que seguir defendiendo los derechos. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el acto legislativo 01 del 2005, nos quitó el plan 70.
En el caso de las reformas en Argentina, con toda la crisis, YPF puso a tributar las pensiones. Luego, aquí no es ajeno que el modelo neoliberal tenga presente que las pensiones, en el caso del fondo que tenemos nosotros, que supera los 11 billones de pesos, le esté pensando echar mano a ese fondo. Ese fondo es para los trabajadores que ya logramos un derecho, que adquirimos un derecho. Y los derechos adquiridos han venido siendo vilipendiados y lógicamente debemos estar organizados, muy pendientes los pensionados a cuidar ese fondo, porque de ahí depende nuestra pensión, depende el alimento de nosotros que nos estamos volviendo ancianos y que tenemos derecho a que se nos respeten esos derechos que adquirimos a través de la lucha del pueblo colombiano, a través de la lucha popular, de la lucha sindical y de la lucha campesina. Entonces, hay la evidencia que posiblemente en esas bolsas y se hable de incluso generar unos impuestos a las pensiones. Sí, sería poner a tributar la pensión. Si ya la pensión es un ahorro que se hace por parte de la empresa y por parte del trabajador, y debería haberlo hecho el Estado, aportar una parte del Estado, y no aportó, y ahora nos va a poner a pagar impuestos. Esto no se ha visto. Esto no se ha visto aquí en Colombia, pero se puede llegar a ver si nosotros no nos unimos y defendemos esta cuestión. Constitucionalmente, pues se ve que los derechos adquiridos no pueden llegar a ser tocados, porque la misma Constitución protege los derechos adquiridos, pero con un gobierno tan irresponsable no es extraño que atenten contra este derecho adquirido de la pensión. Perfecto. Me llamó la atención cuando usted previno que posiblemente pues la venta de la refinería sí la pueden vender así, es decir, Ecopetrol no está esquematizada como que la refinería aparte, sino lo pienso y creo que ese es un todo. ¿Sí podrían venderla así? Bueno, vamos a vender la refinería y ya. Vea, esas improvisaciones dan como para uno pensar en otrora de que era imposible vender los campos de producción, y hoy la Oxy es dueña del campo de producción del centro, y luego la Shell le hizo una propuesta en otrora de refinación incremental al país, y de pronto la Oxy esté lagarteándose que si no se hace la modernización, ellos pueden comprar eso, como hablan de una chatarrización. De ahí están saliendo 240.000 barriles diarios. No podemos decir que una chatarra es la que está produciendo eso, que la están dejando en obsolescencia y no la modernizan, sí, pero que es posible. Daniel, créame que sí es posible. Barrancabermeja, además de independizarse de la industria petrolera, porque tiene que ser autónoma como otros departamentos, debe también cuidar, porque esto es un patrimonio que le corresponde no solamente a Barrancabermeja, sino también al país. Barrancabermeja ha sido la protectora de los intereses de la energía de este país, pero también debe recibir el apoyo y el respaldo para que Barrancabermeja tenga una economía autónoma e independiente de la industria petrolera, y que esas regalías jueguen un papel importante para desarrollar la economía, pero no para generar una dependencia. Muy bien, hemos hablado de todo un poquito con el expresidente de la USO, dirigente sindical, Jorge Gamboa, a quien le agradecemos que nos haya acompañado en la noche de hoy. Gracias, Jorge. Muy amable, Daniel. Y a ustedes, buenas noches. Ya saben, miércoles 8:30 p.m. desde Otra Óptica. Buenas noches.